Vamos a conocer un poco mejor algunos de los componentes que nos podemos encontrar en un circuito. Vamos a empezar con las resistencias. Las resistencias lo que hacen es limitar el paso de la corriente por un circuito eléctrico, es decir, van a hacer que los electrones se muevan más rápido o más despacio, es decir, que circule mayor o menor intensidad. La representación en un circuito eléctrico la tenemos con estos dos símbolos y físicamente una resistencia es como lo que tenemos aquí. Como veis, tiene diferentes franjas. Otro componente que nos podemos encontrar en un circuito es una resistencia variable o potenciómetro. ¿Qué es lo que hace un potenciómetro? Ajustar el valor de una resistencia en un circuito, lo que va a permitir que la resistencia esté entre 0 y el valor máximo moviendo el cursor. ¿Cómo representamos eléctricamente un potenciómetro? Con estos símbolos. Ahora vamos a ver lo que es un motor. Un motor de corriente continua es un dispositivo que convierte la energía eléctrica que llega en energía mecánica en forma de movimiento. En función de cómo conectemos dicho motor, girará en un sentido o en otro, es decir, en función de la polaridad. Si conectamos positivo a positivo y negativo a negativo, el motor se moverá en un sentido, y si conectamos positivo a negativo y negativo a positivo, se moverá en el otro. ¿Qué es un zumbador? Un zumbador es un dispositivo que emite un zumbido o un sonido cuando se le aplica una corriente eléctrica. Es lo que tenemos, por ejemplo, en nuestras casas. Son los timbres. Un zumbador tiene polaridad, por lo cual hay que conectar siempre el cable rojo al polo positivo y el cable negro al polo negativo. Las bombillas las conocemos todos. Y en este caso lo que hacen es transformar la energía eléctrica en energía luminosa. Ahora vamos a ver los diodos LED. Un diodo LED es un diodo capaz de emitir luz y de no dejar pasar la corriente dependiendo de cómo esté conectado. Podemos ver que los diodos tienen dos patitas, cada una de una longitud. La más corta, esta que vemos aquí, es el cátodo, que tiene una polaridad negativa. Y la más larga, que es esta que tenemos aquí, es el ánodo, que tiene una polaridad positiva. Como vemos aquí, el diodo es así. Siempre tenemos que conectar una resistencia entre la fuente de alimentación, la pila, y el diodo. ¿Por qué? Porque si no, el diodo se quemaría, ya que soporta una intensidad pequeña. Si lo conectamos a través del ánodo con la resistencia y la pila, el diodo se enciende. Vemos que si lo conectamos al revés, el diodo permanecería apagado. Los interruptores también los conocemos y tienen dos posiciones, abierto y cerrado. Cuando un interruptor está abierto, interrumpe el paso de la corriente. Sin embargo, si está cerrado, deja que ésta continúe. Los pulsadores tienen una posición estable, de forma que si se aprietan cambian de estado, pero solamente durante el tiempo en el que mantenemos pulsado el pulsador. Una vez que dejamos de hacerlo, lo que hace es que vuelva a su estado de reposo, porque tienen un muelle dentro. Hay dos tipos: los normalmente abiertos, que funcionan de forma que cuando los pulsamos circula corriente eléctrica, por ejemplo los timbres de la puerta, y el normalmente cerrado, que funciona justo al contrario. Cuando los pulsamos, lo que hacen es abrir el circuito y deja de funcionar. Por ejemplo, la luz de la nevera tiene un pequeño pulsador que mientras está pulsado, la luz de la nevera está apagada. Los conmutadores tienen dos posiciones, de forma que al activarlos cambian, es decir, conmutan de una posición a otra. Por ejemplo, vemos aquí, si tenemos un circuito con este conmutador, en esta posición la electricidad se iría por arriba y en esta otra se iría por abajo. Los finales de carrera lo que hacen es actuar como un interruptor que conmuta entre dos posiciones al ser accionados por una palanca. Por ejemplo, un final de carrera tienen todos los ascensores, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. ¿Por qué? Cuando llegan arriba del todo, ese interruptor lo que hace es conmutar y hacer que el ascensor solo pueda bajar. Y viceversa, cuando llegan abajo tienen otro final de carrera que lo que hacen es que no permite bajar más al ascensor, y el motor lo que hará será subir
en vez de bajar. Para finalizar, veremos lo que es un fusible. Un fusible está compuesto por un hilo de cobre calibrado, es decir, está fabricado con una sección determinada para que solo pueda pasar una determinada corriente, de forma que si la corriente es mayor de la permitida, el hilo se rompe y ya se abriría el circuito e impediría el paso de la corriente. ¿Qué es lo que hace esto? Proteger que se puedan dañar otros elementos del circuito.